vamos a darle porque hace un chingo de calor. Bueno, me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Una frase célebre de la novela Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo en 1900, bueno, más bien publicada en 1955, y que hasta la fecha sigue siendo una novela muy de actualidad y a mi parecer más relevante que nunca en el México del siglo XXI. Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano, a la edad de 33 años, y todos eran asesinados por la espalda. La casa de atrás lleva como 10 años abandonada y me pongo a grabar y de repente llegaron, ¿no? Pero bueno, hola. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, o para los compas, Juan Rulfo. Nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco. Por palabras propias, Juan Rulfo decía decir que él nació en Apulco que fue un pequeño poblado fundado por su abuelo materno. Y aquí ya nos dicen un poco lo que fue su trasfondo, ¿no? Viene de una familia acomodada, de cierta manera, pues sí, les iba bien, ¿no? Entre comillas, dependiendo de qué definas como bien. Pero por alguna razón él siempre negó que había nacido en Sayula. Según datos oficiales, él nació en Sayula, en el estado de Jalisco. Eh, y también a su vez decía que había nacido en San Gabriel que era parte, un poblado aparte de Sayula. O sea, era el poblado del poblado, ¿no? Apulco era el poblado del poblado, pero él de alguna manera, él decía que había nacido en la hacienda, ¿no? Donde fundó su abuelo, por algún motivo. Que no interesan a este video. Rápidamente Juan Rulfo se vería marcado por una serie de tragedias. Por aquellos entonces estaba en pleno apogeo la Revolución Mexicana en 1917, él apenas había nacido, y su familia tuvo que escapar primero a San Gabriel y después a Guadalajara, Jalisco. Pues porque estaban a todo lo que daba la violencia, de alguna manera. Porque parece que efectivamente la Revolución Cristera fue especialmente dura con ustedes. Con nosotros, efectivamente. Parece que sus padres y otros parientes próximos perdieron prácticamente todo lo que tenían. Todo, sí. No hubo más remedio que irse a probar en otro lugar. Claro. Su hacienda era atacada constantemente, incluso por declaraciones de él, eh, fue quemada hasta 4 veces el lugar donde ellos vivían, según lo que él decía. Total que termina la Revolución Mexicana en 1921 y por ahí de 1922 su papá es brutalmente asesinado, o sea, por la espalda. Dicho en propias palabras de Rulfo, me permitiré leerlo. En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano a la edad de 33 años y todos eran asesinados por la espalda. Tenía 6 años cuando asesinaron a mi padre porque, tú sabes, quedaron muchas gavillas. Gavillas es un término de cierta manera despectivo que se le da a un conjunto de algo. Usualmente se utiliza para nombrar las cosechas, o sea, un conjunto de algo, ¿no? De sorgo, de maíz, lo que sea. En este caso es un conjunto de personas que, bueno, ya veremos qué clase de personas eran, ¿no? Quedaron muchas gavillas. Mi padre tenía autorización para confirmar del obispo de Papantla, pues en tierras agitadas podían delegar el sacramento en los seglares. Recaudaba el dinero de las confirmaciones y lo daba a los curas. Regresaba de una gira cuando fue asaltado y muerto. Caracterizado sobre todo por la violencia de la naturaleza o del hombre, ¿no? Sí, es una sombra muy agitada y muy violenta. Sobre todo la cristiada, creo, el saqueo, ¿no? La cristiada se caracterizó más que nada por el saqueo, tanto de un lado como de otro. De la revolución, o sea, que quedaron con definitivamente ganas de más sangre, no sabían hacer otra cosa más que robar, asaltar y matar. Incluso por ahí estaré poniendo fragmentos de una entrevista que tuvo con el periodista Soler Serrano, si no me parece y no me equivoco. Al poco tiempo de terminada la revolución, 5 años después, empezaría la guerra cristera, ¿no? Esta guerra que inició en el mandato presidencial de Plutarco Elías Calles y que por una serie de reformas en la Constitución, pues, armó una revuelta. Me permitiré leer cuáles fueron esas reformas. La serie de modificaciones que se hicieron al Código Penal de la Constitución de 1917, las cuales consistían en reducir el número de sacerdotes, prohibición a sacerdotes extranjeros para que oficiaran ceremonias, prohibición,
de escuelas públicas católicas, no religiosas, impedimento para que los ministros religiosos participaran y opinaran sobre la política nacional y varias cosas más. En palabras de Rulfo, es que hubo un decreto donde se aplicaba un artículo de la Revolución en donde los curas no podían hacer política en las administraciones públicas, en donde las iglesias eran propiedad del Estado, como son actualmente. En ese entonces, dicho por Rulfo, claro, protestaron los habitantes, empezaron a agitar y a causar conflictos. ¿Por qué se les llamaba los cristeros? ¿Cuál era el fundamento de ese nombre y de esa revolución? Bueno, los cristeros nacieron cuando se aplicó la Constitución mexicana de que debía haber un cura por cada 10,000 habitantes. Naturalmente que el pueblo se opuso, ¿no? Entonces los sacerdotes cerraron las iglesias y dejaron el culto cerrado también. El pueblo protestó primero con boicots de distinta forma, después se levantó en armas, tomó las armas, se fue a defender lo que llamaban ellos la santa causa de Dios, ¿no? Y esta rebelión en realidad tiene un origen más bien matriarcal. El fenómeno curioso fue que las mujeres fueron las que hicieron la revolución cristera, porque el decirle a un hermano, a un esposo o a un hijo, no eres hombre, si no te vas a pelear por Dios, por la causa de Dios, pues era una ofensa muy grande, ¿no? Entonces se levantaron todos en armas. Un desastre. Después de que muriera su madre, pues claramente quedó huérfano y él pasaría a vivir en un orfanato con su hermano, en el único orfanato de ese entonces en Guadalajara, y él lo describe como una experiencia depresiva y que jamás pudo quitarse esa depresión desde entonces. Perdón, es que ya a mis 23 años ya me da el reflujo después de comer. Naturalmente, Rulfo, pues su obra se vería reflejada a este tipo de vivencias, ¿no? Vaya, le tocó vivir, valga la redundancia. Sobre todo lo de la guerra cristera en el Llano en Llamas, toda la violencia ejercida o que se ejercía en los pueblos de manera injusta. Claro, como siempre, la gente civil es la que termina pagando los platos rotos y aparte de la pobreza y cuestión de cosas más. Sin embargo, aquí nos centraremos lo que es sin duda su obra pues, más grande que se ha escrito, a mi parecer, hasta ahora en la historia de México, que viene de mano de Juan Rulfo, definitivamente, que es Pedro Páramo. Y bueno, podemos darnos cuenta que la ficción retratada en la novela Pedro Páramo no dista mucho realmente de los tiempos de aquel entonces. La ficción que se retrata ahí no dista de los tiempos que les tocó vivir a Juan Rulfo y podemos ver que tampoco en los tiempos de hoy en día, en el México del siglo XXI. Como dije anteriormente, Pedro Páramo es una novela publicada en 1955. Es una novela no lineal. Esto quiere decir que no tiene una temporalidad exacta. O sea, es como un tipo de rayuela como de Julio Cortázar, ¿no? Que dependiendo de qué orden lo leas, pues no es que tenga distintos significados, sino que puedes ir uniendo las piezas de distinta manera, ¿no? Y al final vas a llegar a la misma conclusión. Está conformado por varios relatos que se entrelazan entre sí, principalmente contado por fantasmas, ¿no? No es una novela de terror. Depende de lo que veas, en ese sentido es muy subjetivo, cada quien tiene miedo a cosas distintas, pero son fantasmas que nunca se callan, que hablan demasiado y la única vez que vemos a alguien vivo es al principio, que es por mano de Juan Preciado, el hijo de Pedro Páramo. Juan Preciado no fue el único hijo de Pedro Páramo, de hecho tuvo bastantes hijos, ya veremos más adelante cuestiones muy interesantes y muy relevantes en la trama. Pero bueno, Juan Preciado es este tipo, es el arquetipo, es como en todas las historias, ¿no? Que es un antihéroe, no es un héroe porque no logra nada, en definitiva, pero es ese tipo que llega a este lugar a cumplir un propósito y no cumple nada, ya que no tiene la información suficiente. Su mamá lo manda a buscar a su padre, que es Pedro Páramo, pero Pedro Páramo ya había muerto hace muchos años. Pero claro, o sea, su mamá ni siquiera estaba enterada de qué pasó con el pueblo que se llama Comala, no sabe qué pasó con Pedro Páramo, no tenía contacto con absolutamente nadie. Para lo que nos enfocaremos aquí, por supuesto que no hablaremos de toda la novela, no ocuparía en sí un video muy largo y hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Eh, Ahí está el canal de Jesús Maestro, por supuesto, si quieren ir a verlo. Y él lo hace muchísimo mejor que yo y ya está hecho, entonces no vendré a hacer su trabajo. La tesis que sustentaremos aquí es fundamental, es que
México, después de tantos años, sigue siendo un lugar gobernado principalmente por caciques modernos, que no distan mucho de los caciques de 1900, eh, pues de la época de la Revolución, en definitiva, y anterior a la Revolución. Total que Juan Preciado llega a Comala y se encuentra con un verdadero páramo, ¿no? O sea, por algo la obra se llama Pedro Páramo. Se encuentra con un verdadero páramo, una ciudad desolada, como se pueden encontrar en México muchísimas eh, ciudades desoladas por desplazamiento de personas. ¿Verdad? Una realidad muy triste de este país. Y con la primera persona que se encuentra Juan Preciado en Comala, porque antes de eso se encuentra con otro señor, que es su hermano, sin darse cuenta, se encuentra con su hermano, pero su hermano también ya está muerto. Se encuentra con Eduviges Diada. Eduviges Diada se puede aplicar con él y entre una serie de cosas le platica sobre Miguel Páramo y este es el primer punto importante que en este video me, me importaría resaltar. Eduviges Diada le menciona a Miguel Páramo y después de eso hacemos un salto temporal. Recordemos que es una novela narrada por fantasmas y los fantasmas se dan el lujo o se permiten dar saltos temporales hacia el pasado. Entonces nos encontramos con Miguel Páramo y lo primero que sabemos de Miguel Páramo es por medio del padre Rentería. El padre Rentería es el padre local de la iglesia de Comala. Nos encontramos en la situación de que el padre Rentería le niega la confesión o la salvación a Miguel Páramo después de que Miguel Páramo muriera al caerse de su caballo. Entonces empezamos a enterar una serie de cosas y lo que pasa es que que el padre Rentería no le quiere otorgar la salvación a Miguel Páramo debido a que éste supuestamente abusó sexualmente de su sobrina y también supuestamente mató a su hermano. Decimos supuestamente porque es como en la novela es como un secreto a voces, ¿no? Pero se sabe perfectamente bien que fue él, debido a que Miguel Páramo hacía cantidad de crímenes por ser hijo, perdón, de Pedro Páramo, que por cierto, Miguel Páramo fue el único hijo como tal que se crió con Pedro Páramo, porque tuvo hijos a diestra y siniestra, este señor. Y de alguna manera es el que más quería, y se puede decir que lo quería de algún modo. Y Miguel Páramo operaba con total impunidad. Definitivamente, él viene a representar esta descendencia de este cacique que es Pedro Páramo y hace lo que quiera, lo que quiere con quien sea, básicamente. Abusa de un montón de mujeres, asesina a un montón de gente. Pero bueno, en este caso a él la justicia no le vino dada, y se le puede llamar su justicia por el Estado, viene dado por la propia muerte, ¿no? Una muerte que él mismo se buscó al caerse de su caballo. Claro, o sea, suponiendo que Miguel Páramo hubiera vivido, probablemente él hubiera tomado las riendas. Si alguien, si con esto me entiende lo que trato de decirle, hubiera tomado las riendas de lo que habría sido la criminalidad de su padre, ¿no? Los negocios de su padre. Un poco más adentrados en la novela nos enteramos de cómo Pedro Páramo consiguió todo su poder, toda su riqueza, y en definitiva cómo él llegó a ser el terrateniente de toda Comala sin serlo realmente, pero pues el que tiene el poder hace la ley. Así parece funcionar este país desde hace muchos años. Y lo que pasa es que Pedro Páramo, pues básicamente asesinó a todos sus vecinos, por así decirlo, ¿no? Todos los terratenientes que estaban eh, a- al lado o en colindancias con la media luna, pues se fue deshaciendo de ellos de alguna u otra manera. Por ejemplo, Juan Preciado, su mamá, Dolores Preciado, pues una persona totalmente idiota, a mi parecer, totalmente ilusa, ingenua. O sea, uno se puede permitir ser inocente en la infancia, ¿no? O sea, ya tener tal inocencia en la adultez, pues se puede suceder lo que le sucedió a Dolores Preciado, que básicamente Pedro Páramo la engatusó de alguna manera, lean la novela. Y pues Dolores Preciado se hartó de él, porque un patán, de todas maneras, y se terminó quedando con todos sus terrenos que le debía mucho dinero, pero Páramo muy ingeniosamente dijo, bueno, pues me caso con ella, no le debo nada. Le debían dinero por parte del padre, ¿no? Que era Lucas Páramo, y pues pero Páramo pasó a heredar todas las deudas, pero pues él era mucho más culmilludo que su padre. Después de hacerse con Dolores Preciado de varias maneras, pues me entienden, Pedro Páramo manda a Fulgor Sedano a asesinar a Toribio Aldrete. Toribio Aldrete era otra persona que tenía pues, terrenos muy grandes al lado de la Media Luna, que era la hacienda de Pedro Páramo.
y lo manda a colgar por medio de Fulgor Sedano y lo dejan secando, según se dice, en la, la posada de Dubiges Yada, a donde llega en principio Juan Preciado. Claro, al no haber ningún estado que se lo impida, no haber ninguna ley, no había policía, no había nada, pues Pedro Páramo pasa a ser la ley. Pedro Páramo, a final de cuentas, pasa a ser la persona que reúne el poder suficiente para hacer lo que quiera con Comala. O sea, incluso hay por ahí, conforme Juan Preciado se empieza a volver más loco porque se asusta, le da miedo, empieza a caminar y empieza a escuchar muchas voces, ¿no? Por Comala. Y en una de esas, pues hay un relato de dos fantasmas platicando, ¿no? Y uno le dice, cuidado con Pedro Páramo porque dicen que viene por ti. Y el vato dice, no, yo aquí lo espero con mi machete, ¿no? Porque le quería quitar unas tierras que él tenía. No, nunca te especifican quién era, pero pues podemos ver que Pedro Páramo no solo se metió con las personas que estaban alrededor, también se metían con personas que si le estorbaban simplemente se los quitaba en medio. Claro, habrá ciertas personas con cierta afinidad económica y política o cierta ideología política, que esto le parecerá como que es lo justo, ¿no? Que es porque él es el más fuerte, ¿no? Hay gente que se rige bajo la ley de la jungla, como si fuéramos leones, pero bueno, y eso le llama civilización, pues allá cada quien que piense lo que quiera. Retomar un poco a el caso de Miguel Páramo, ya que el padre Rentería en esta novela es relevante desde el punto de vista de que es lo que yo entendí, él fue quien condenó a todas esas ánimas o todas esas almas en pena en Comala y que no pueden descansar, ya que este tipo pues, era una basura de sacerdote porque le negaba la confesión absolutamente todo aquel que no tuviera el dinero. Incluso una parte donde está discutiendo con su sobrina, ¿no? Están platicando. Y claro, o sea, cuando estaban velando a Miguel Páramo, pero Páramo va y le pone una bolsa de monedas de oro enfrente y le dice, haga lo que usted crea pertinente. Y el padre Rentería como no queriendo, ¿no? Así como que no lo va a perdonar porque hizo tales cosas con mi sobrina y con mi hermano, ¿no? Y lo que pasa es que el padre Rentería pues termina cediendo, pues un padre corrupto, en definitiva, toma las monedas de oro y luego le dice a Jesucristo, ¿no? Por mí está perdonado, pero va en pocas palabras, ¿no? Pero tú haz lo que quieras, Dios, ¿no? Y luego en una plática con su sobrina, como que, bueno, hija, no estés tan seguro de que esté en el infierno porque muchos están rezando por él, más de lo que tú estás rezando para que él se vaya al infierno. Claro, o sea, la salvación les es negada a las personas que no tienen para pagarlo. O sea, parece que en esta novela ni siquiera en la muerte los pobres personas humildes pueden tomarse un descanso. Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede. Otro asunto relevante y es, a final de cuentas, por lo que termina Pedro Páramo destruyendo Comala, eh, su amor de la infancia, su amor de la infancia es Susana San Juan. Uno escucha a Pedro Páramo, el cómo habla de Susana San Juan, su gran amor de la infancia, y uno dice, claro, o sea, hasta los malitos también tienen su corazoncito, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto una serie ahí de criminales, ¿no? Buscados por la DEA y por el FBI, el gobierno mexicano, siendo atrapados por un rato de pasión desenfrenada, ¿no? O sea, por amor, en definitiva. Y pues, pero Páramo no es la excepción, pero Páramo, su amor de la infancia, Susana San Juan, se va, su padre se la lleva, su padre que era un minero, y ya después, ya grandes, digamos que Pedro Páramo tenía unos 40, 50 años, pues vuelve a saber de Susana San Juan, ¿no? Entonces Pedro Páramo, como no sabe arreglar las cosas de ninguna otra manera, por supuesto que manda a Fulgor Sedano por la hija, claro, matando al padre antes, y así él recupera a Susana San Juan. Que Susana San Juan realmente no quería tanto a su padre. Incluso podremos ver por ahí una serie de... Pudimos intuir que el padre de cierta manera abusaba de Susana San Juan, ya que vivió con él toda su vida y el padre no lo dejaba ir. Pero Pedro Páramo vivió frustrado, vaya, vivió en la novela frustrado todo el tiempo por Susana San Juan, ya que Susana San Juan regresa completamente desquiciada, completamente loca, enferma, mal mentalmente, definitiva. Y bueno, un poco más adelantados a la novela, por aquellos tiempos iniciaba la revolución en el contexto de la novela y nos topamos con algo muy, muy interesante. Una serie de revoltosos llegan a Comala preguntando por Pedro Páramo. Pero antes se encuentran con Fulgor Sedano y Fulgor Sedano es brutalmente asesinado por ellos. Un trabajador, un ayudante de Fulgor Sedano llega con Pedro Páramo y dice, oye, estos tipos en caballo llegaron armados y lo están buscando. Y Pedro Páramo le contesta, ¿y qué estás esperando? Mándalos a llamar y de paso ve a tal cantina o tal lugar y manda a hablarle al Tilcuate. El Tilcuate, un personaje
un revoltoso en definitiva, un delincuente que le gustaba andar matando y que era, por así decirlo, un asesino a sueldo de Pedro Páramo. Y claro, o sea, llegan estos tipos, Pedro Páramo los invita a comer, los invita. Y estos tipos, Pedro Páramo le pregunta a estos tipos, oye, ¿y ustedes por qué están levantados en armas? O sea, ¿qué cosa, qué se traen, no? Y estos tipos contestan, pues porque todos los demás se levantaron en armas. Estamos esperando órdenes de mi general. O sea, estos tipos vieron que todos andaban de revoltosos, ¿no? Agarraron las armas y se fueron a dar balazos sin ningún tipo de motivo aparente, porque no lo sabían. Y claro, pero para Moná, tonto, pues para que no lo mataran, dijo, bueno, ¿ustedes cuánto dinero ocupan para su revolución o su mentada revolución? Y dice, no, pues creo que era 5,000 monedas de oro, una cosa así. Y dice, bueno, yo les voy a dar 10. Y aparte les voy a dar hombres. Los hombres traídos por el Tilcuate, ¿no? Este matón. Y claro, el Tilcuate funcionaba más que nada como un espía, básicamente, ¿no? Bueno, eso se queda así. Posteriormente muere Susana San Juan porque ya estaba muy enferma. Y claro, esto rompió a Pedro Páramo por completo, ¿no? O sea, este tipo que asesinaba, eh, robaba, hacía en general lo que se le daba a su maldita gana con Comala, ¿verdad? Pues se pone muy triste, ¿no? O sea, eso le dio en su madre, ya ni siquiera cuando murió su hijo. Entonces él manda a la iglesia a sonar las campanas durante 3 días seguidos, claro, por una forma de rendirle el luto necesario a su amada Susana San Juan. Y claro, como en México no nos gusta la fiesta, pues la gente decía, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sonando todas las campanas de todos los pueblos? O sea, ¿qué está sucediendo? Incluso ahí, claro, el libro te lo pone mucho más bonito, ¿no? Decían que la gente se quedaba sorda y tenía que taparse los oídos porque si no, no se escuchaban los pensamientos y tal cosa. Entonces la gente interpretó esto como una fiesta, por algún motivo. Bueno, si algo le gusta al mexicano es la fiesta, ¿no? No sabemos hacer otra cosa. Claro, Pedro Páramo, siendo Pedro Páramo un delincuente, lo peor, la peor calaña, pues también tenía su corazoncito y se sintió muy mal y le pegó en su ego y se resintió demasiado. Y dijo la famosa frase, me cruzaré de brazos y Comala morirá de hambre. Y tal cual fue lo que pasó. Lo cumplió a la perfección. Claro, todo, como no había nada ahí, no había ninguna ley, nada que lo restringiera, pues él hizo lo que quiso y mató al pueblo. Básicamente, todo el mundo se empezó a ir, se empezó a desplazar, otras personas fueron asesinadas. Vaya, es lo que intuyo. En definitiva, quedó en nada. Posteriormente, después de la muerte de Susana San Juan, Pedro Páramo pues ya no hizo nada, se deprimió. Vaya, no ha hecho estupideces por amor, ¿no? Pero de ahí hacer estupideces, hay de estupidez a estupideces. Y creo que desquitarte con un pueblo entero no es muy sensato. Pero bueno, él lo podía hacer, así que lo hizo. Entonces, después de la muerte de Susana San Juan, pasan los años, el Tilcuate sigue vivo. Y claro, inician las guerras cristeras, ¿no? Incluso hay un fragmento donde el propio padre Rentería se levanta en armas y deja el pueblo ahí también a sus anchas, ¿no? Pues igual no servía para nada, o sea, no le daba absolución a absolutamente nadie que no tuviera el dinero para pagarlo. Y regresa el Tilcuate y dice, oye, el padre Rentería también ya se levantó en armas. Eh, ¿con quién estamos? Y le dice Pedro Páramo, pues por supuesto, con quien vaya ganando. Y hay una parte también en donde el Tilcuate le pide dinero a Pedro Páramo. Dice, oye, pues es que ocupo darle tal comida a mis muchachos y la fregada. Dice, no, yo con lo que te estoy dando te debe de bastar. No estés pidiendo, o sea, no seas tonto. Ve al pueblo de al lado, Sayula, creo que se llama Sayula, y saquealos, no seas pendejo, o sea, ¿cómo no se te ocurre, güey? O sea, si tú claro, tienes armas, tienes gente, pues ve y róbaselos, o sea, ¿por qué vienes y me pides dinero a mí, estúpido? Y el otro cabrón como que, es mi patrón, qué inteligente es, no tiene toda la razón, ¿no? Como si fuera la idea más sensata que lo hubiera escuchado. La tesis fundamental de este video y por la cual quise hacer este video es que leyendo esto, creo que quien haya vivido en este país y convivido no me refiero a las ciudades, vaya, a las metrópolis como lo suelen ser las ciudades de México, que también suele haber este tipo de cosas, pero en menor medida, o como Monterrey o ese tipo de ciudades, sino las municipalidades, sobre todo, ¿no? Afectadas por, por el crimen organizado. Creo que no, para sorpresa de absolutamente nadie, eh, el Estado mexicano tiene básicamente territorios perdidos que no controla para absolutamente nada. Y bueno, esos son, a mi parecer, los capos de la mafia
funcionan como caciques modernos. Pues la única diferencia es que, pues, ahora supongo que tienen drones, no sé, o más dinero, tal vez. Lo que sí es verdad es que desde su concepción de México, o sea, desde la concepción de México, que fue la independencia de 1800, después de que terminó la independencia de 1821, este país ha estado sumido en guerras civiles interminables. O sea, se llamen así propiamente o no, o sea, obviamente no te van a decir que es una guerra civil, pero básicamente tenías grupos paramilitares enfrentándose unos a otros y también contra el propio Estado mexicano, el propio gobierno. Y a veces en concomitancia, ¿no? O sea, a veces están juntos. A veces salían, a veces se traicionan, no es una cuestión de quién está en el poder, básicamente, ¿no? Ya sea, bueno, aquí los partidos políticos claramente despiertan muchas emociones en la gente. Eh, si la gente quiere perder el tiempo en política, que la pierda, ¿no? O sea, para mí, vaya, no sé, pero definitivamente no te diré qué pensar. Pero para mí los partidos políticos son la misma basofia, ¿no? Sirven, solo que sirven a distintos amos. Lo mismo sucede en Estados Unidos y en cualquier democracia liberal, diría yo. El otro día escuchaba a nuestra presidenta decir que no combatirían el crimen con violencia porque es fascismo. Ahora que lo pienso, lo dice incluso de una manera muy tramposa, ¿no? Ya que no es como que la democracia se haya impuesto de una manera muy pacífica y no haya dejado muertos a lo largo de la historia, ¿no? Ya ni hablemos cuando el tío Sam va a tu hogar y pues te lanza unas cuantas bombas para que seas democrático. Pero bueno, hoy en día la palabra fascismo es lo mismo que comunismo, ¿no? O sea, es la palabra que utilizan la gente para asustarse unas a otras, ¿no? Es el fantasma del comunismo, el fantasma del fascismo. Bueno, digo yo, este tipo de cosas es, suceden desde antes del término fascismo. Este, y claro, o sea, los caciques o los criminales no te van a pedir permiso o no te van a decir, oye, ¿estás de acuerdo con que yo haga mi desmadre en el territorio nacional? No, por supuesto que no te lo van a preguntar. Entonces, bueno, si tú lo quieres llamar fascismo, está bien. Por cierto, no sé si vieron esta reunión que hubo en Trump, creo que se llamaba la Escuelas Américas, una estupidez así, donde había varios mandatarios reunidos, pura joyita, por supuesto, entre ellos ahí el señor Peluquín, el de Argentina, y este logo que hicieron parecía como el de los Paw Patrol, ¿no? No sé si, no, para no se me parece, nada más le faltó ahí tener el logo de Nickelodeon. En definitiva, lo que nos deja esta novela es un claro abandono del Estado, muertes estúpidas, como en su momento lo dijo el propio Juan Rulfo, ahí en una entrevista, guerras estúpidas, interminables, violencia interminable, una bola de revuelta. Por ahí, de repente en Twitter no se puede tomar en serio, es un lugar para meterte a leer las babosadas que dice la gente, reírte un rato y salirte, porque si te puedes a tomarte en serio todo lo que lees en Twitter, sales loco, desquiciado de ahí. Bueno, como lo mismo en TikTok también te encuentras cada estupidez. Gente dando consejos de amor, gente dando consejos de finanzas, etcétera. Gente hablando de Pedro Páramo, por ejemplo. El que quiera perder su tiempo, que lo pierda, dijo por ahí un gran filósofo moderno. Entonces, una vez también leía por ahí que decían, no, bueno, es que los criminales actúan de esa manera por las causas materiales, ¿no? O sea, por las condiciones materiales y no, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Hay gente que en definitiva tiene la necesidad de hacerlo y hay otra gente que simplemente es una bola de revoltosos como bien se ve en el propio Pedro Páramo, ¿no? Hoy en día incluso la propia, no se cansan de llenarse la boca de soberanía, ¿no? De libertad, pero muchas veces la propia libertad se ve cooptada por la propia gente, ¿no? O sea, el propio pueblo es quien coopta tu propia libertad. Aquí en este país suceden muchas tragedias, ¿no? Muchos secuestros, muchas desapariciones. Y termina siendo la gente la que te culpa a ti por desaparecer, ¿no? O sea, por ejemplo, donde yo vivo, no diré dónde vivo, obviamente, es de que hoy sabes que iba en la carretera tal persona, ¿no? Y a mitad de carretera, pum, lo secuestraron y se desapareció y si con suerte apareció, ¿no? Al día, a los 2 días. Y pues si tú te vas a ir a los comentarios, ¿no? De Facebook por morboso, ¿verdad? No, es que quién lo manda a estar ahí, no, es que pues, como si sabe cómo está la situación, es que qué está haciendo ahí. Claro, esto es lo mismo de decir que una señorita, una mujer no puede salir de su casa
vestida de cierta manera porque pues es que están los cochinos en asedio, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a hacerlo? Es exactamente la misma basura, es un argumento incluso irracional, es estúpido, pero claro, o sea, la gente termina acostumbrándose a la mierda en la que vive y tú terminas siendo el culpable de tu propia tragedia, ¿no? Yo no soy de criticar duramente, puramente al gobierno, sino que la gente se vuelve parte de lo mismo. Y ya para terminar este video, porque suelo alargarme demasiado, lo que es innegable, claro, como dije anteriormente, los partidos políticos, la política en general suele despertar muchas emociones, tanto positivas como negativas, dependiendo del partido, dependiendo de quién eres, dónde naciste, dependiendo si tú odias, si eres de izquierda o derecha, ¿no? Que ve tú a saber qué significa eso hoy en día, que para mí son la misma basura. Pero lo que es innegable que tanto izquierdas como derechas que han pisado este país han sido inútiles básicamente en dar un control de su propio estado, de su propio territorio. Han fracasado rotundamente llenarse la boca de soberanía y tal cosa, pero pues ¿cómo puede ser un país soberano si no tiene control sobre su propio territorio? O sea, cada quien hace lo que quiera a sus anchas, desde pequeños caciques hasta los más grandes. Hay gente que dice, no, pues es que los políticos, hay gente que dice, bueno, no, pues es que el narco, lo que sea, al final de cuentas van de la mano. Y también la propia de ciertos ciudadanos, no de todos, ¿no? Pero pues quien tiene el poder es el que hace la ley. O más bien, el que tiene el poder es el que ejerce la libertad. Y si la democracia es el gobierno del pueblo, entonces, ¿en qué ha fallado la democracia? En este caso, la democracia liberal, que es la que tenemos, o más bien, ¿en qué ha fallado el pueblo?